Itinerario didáctico guiado por el embalse del Jergal. Una hoja seca flota sobre la superficie del agua en un cauce. La tierra húmeda de la orilla sirve de sustento para una frondosa vegetación. El curso del río está flanqueado por grandes árboles que proyectan sombra al entorno. Charo Ruiz, licenciada en Ciencias Biológicas, educadora ambiental. Hola a todos. Hoy queremos enseñaros un entorno privilegiado como es el embalse del Jergal, situado en Guillena. Emasesa, en su lucha contra la emergencia climática, quiere enseñarnos cómo hace una gestión del agua adecuada para la población, para abastecer y garantizar la salubridad del agua en el grifo de casa. Y a la vez quiere poner en valor un recurso esencial para la vida. ¿Por qué? Porque nosotros que vivimos en un lugar privilegiado, donde tenemos agua potable, agua de calidad, tenemos grifos en casa, resulta que se nos ha olvidado que lo que sale por ese grifo es algo imprescindible para los seres vivos. ¿Por qué? Porque es muy fácil abrir un grifo. Es muy fácil, de esa forma lo malgastamos, la ensuciamos y una vez que el agua se va por el desagüe de casa, no sabemos cuándo va a ser devuelta, porque ahí interviene el ciclo del agua. Desde pequeño hemos estudiado el ciclo del agua y el ciclo del agua nos dice que el agua tiene que evaporarse, condensarse, formar las nubes y precipitar. Y una vez que precipita, es devuelta a la naturaleza y ese es el momento en el que podemos tomarla. ¿Cuándo va a llover? Eso es algo que no podemos predecir nosotros. Entonces, tenemos que cuidar y acordarnos siempre del agua como algo fundamental. Emasesa, para que no se nos olvide, quiere explicarnos qué hace en relación al agua. Es decir, de qué forma utiliza ese recurso de la naturaleza de forma sostenible, sin dañar el entorno que la rodea y que podamos tener pues, ese agua de calidad en casa y poder utilizarla sin problema. Eso es lo que se conoce como ciclo urbano del agua. Ya hemos mencionado el ciclo natural del agua. Todos los seres vivos estamos dentro de él. El problema está en que cualquier ser vivo utiliza el agua de la naturaleza y después la devuelve de nuevo a ella a través de sus funciones fisiológicas. Las personas utilizamos el agua igualmente, pero a la hora de usarla añadimos una serie de vertidos al agua, de materiales que no le añade ningún otro ser vivo y que son los que pueden llegar a contaminar. Entonces, Emasesa en nuestro entorno es la empresa que se encarga de suministrar el agua, pero también de limpiar ese agua una vez que la hemos utilizado. El agua se coge de buena calidad en la naturaleza y se devuelve de nuevo a ella sin contaminación. Eso es lo que conocemos como abastecimiento de agua potable, con parte fundamental la potabilización y saneamiento del agua, con parte fundamental la depuración. Una vez conocidos esos puntos, aquí en nuestro entorno quiero haceros una pregunta. No sé si sabéis cuál es nuestra principal fuente de agua, pero las personas bebemos el agua dulce de los ríos. Si yo os pregunto, ¿de qué río bebemos el agua? Estoy casi segura que la mayor parte de vosotros habéis pensado en el río Guadalquivir, porque es el río más importante de toda Andalucía, pasa por nuestro entorno y sería lo lógico. No, nosotros no bebemos agua del río Guadalquivir desde hace ya muchísimos años, desde 1946. La tomamos de uno de sus afluentes, del río Ribera de Huelva. Si observamos el mapa, podemos situar el río Guadalquivir, viene desde Córdoba, pasa por Sevilla y sigue hacia Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, para su desembocadura en el Océano Atlántico. Pues aquí tenemos nuestro río de abastecimiento, el río Ribera de Huelva. Pasa por las provincias de Huelva y de Sevilla, exactamente por la Sierra de Aracena y por la Sierra Norte de Sevilla. Y como buen afluente que es, se tiene que unir con el río Guadalquivir. Eso ocurre entre Santiponce y La Algaba. Ahí es donde tiene lugar, justo antes de entrar el río Guadalquivir en la ciudad de Sevilla. Debido a esa cercanía, eso hace que ese río sea pues, muy bueno para captar el agua y poder gestionarla y llevarla hasta la potabilizadora que tiene Emasesa, que está situada en el Carambolo, en la Etaja del Carambolo, situada en Camas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tomamos agua de un afluente y no del río principal? Ya que el río principal tiene mayor volumen de agua, mayor caudal de agua. La razón está en la calidad del río. El agua, dependiendo de en qué entorno se encuentre, va a tener una calidad u otra, va a tener unas características. Sí, ya sé que también desde pequeños nos enseñan que las características del agua es que no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. Eso en la naturaleza no ocurre, porque dependiendo de por qué lugar pase ese agua,
pues va a tener un sabor, un olor y un color. Nuestro río, el río Ribera de Huelva, tiene una calidad excelente debido tanto al entorno por el que pasa como al lecho del río, es decir, a las rocas del fondo. Las rocas del fondo del río influyen mucho porque dependiendo de qué roca sea van a liberar unos minerales u otros al agua y eso va a hacer que tenga mayor sabor o menor sabor, que el agua sea más buena o que tenga un sabor un poquito desmejorado. ¿Qué rocas son las que forman el lecho del río Ribera de Huelva? Es una roca metamórfica llamada pizarra. La pizarra libera muy pocos minerales al agua, lo cual va a hacer que el agua del río Ribera de Huelva sea muy equilibrada desde el punto de vista mineralógica, baja concentración de minerales y a ello además se le une el entorno, un entorno de sierra, pasa por terreno montañoso en todo su recorrido. Así que el entorno va a estar muy cuidado, muy conservado y eso también influye de forma positiva en el agua. Son las principales razones por las que hemos recurrido al río Ribera de Huelva, su calidad. Imágenes del entorno del Jergal. Los embalses son almacenes de agua. Lo que se hace en ello es acumular agua. Otra cosa es el uso que se le dé. En nuestro caso, en el río Ribera de Huelva tenemos 4 embalses y esos 4 embalses van a servir para abastecimiento de agua potable a la población. Desde el más alejado a Sevilla hasta el más cercano tenemos el embalse de Aracena, el embalse de Sufre, ambos en la provincia de Huelva, en la Sierra de Aracena, el embalse de La Minilla y el embalse del Jergal, ambos en la provincia de Sevilla, exactamente en la Sierra Norte de Sevilla. Los dos primeros, Aracena y Sufre, van a ser los de mayor tamaño porque están en terreno de sierra más alto y nos permite construir embalses más amplios. Esos van a ser los de almacenamiento como tal, los de acumulación de agua. Sin embargo, Minilla y Jergal, al estar en terreno de sierra más bajo, van a ser más pequeños y ellos lo que nos van a servir es para gestionar el agua, es decir, para cogerla, trasladarla a la potabilizadora del carambolo y así tener esos cúmulos cercanos, porque si observamos, estos dos están más cerca de la etaja del carambolo, sobre todo en el que nosotros estamos hoy, en el embalse del Jergal, en el que vamos a conocer. ¿Qué ocurre? Pues que Masesa solamente tiene conducciones, tuberías como tales, desde los dos últimos embalses, no hasta los primeros. ¿Cómo tenemos el agua de los primeros en la etaja del carambolo? ¿Cómo llega el agua de los dos primeros embalses hasta la potabilizadora? Pues utilizamos el propio río. Si observamos, los embalses están encadenados. El río, los ríos, los arroyos, los riachuelos son cauces naturales que la propia naturaleza utiliza para derivar las aguas de unos lugares a otros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros solamente tenemos que abrir compuertas en el primer embalse y a través del río el agua irá al segundo, del segundo al tercero y del tercero al cuarto, que es donde nosotros nos encontramos, en el embalse del Jergal. Y de estos dos últimos, pues será donde sí tenemos tuberías, conducciones para derivar ese agua hasta el carambolo. Observando el mapa, además de los embalses en el río Ribera de Huelva, observamos que hay otra serie de embalses cercanos a la ciudad de Sevilla. Tenemos como importante, porque también sirve para abastecimiento, el embalse de Melonares. Es otro embalse que también se deriva el agua hasta la etaja del carambolo y su construcción es más reciente. La construcción de este embalse se hizo en otro río, en otro afluente del río Guadalquivir, que es el río Biar. ¿Por qué? Pues este embalse se vio la necesidad de construirlo tras la gran sequía que sufrimos entre el año 1990 y 1995. Entre esos años, pues bueno, teníamos 4 embalses construidos, pero la escasez de lluvia durante 5 años provocó que no fuesen suficientes. Y vemos otros embalses. Hemos dicho que un embalse es un cúmulo de agua, un almacén de agua. Otra cosa es el uso que se le dé. En el caso del embalse del Pintado, que también lo tenemos en el río Biar, igual que Melonares, es para regadío. En el caso de Cala, es un embalse para la producción de energía hidroeléctrica. Luego tenemos otro embalse que es para el abastecimiento de otras poblaciones que no forman parte de Masesa. Y por último, haciendo mención a esos otros usos que tienen los embalses, sí quería mención una vez más, pues en ese afán que tiene Masesa por cuidar el medio ambiente. De forma que, como en Aracena y en Sufre se libera agua para que vaya al resto de los embalses, se utilizó ese alivio de agua para la producción de energía hidroeléctrica, de forma que Masesa construyó mini centrales hidroeléctricas para la producción de esa energía limpia y renovable. En el mapa también podemos ver representadas una serie de poblaciones. Todas las poblaciones que vemos aquí representadas son las que formarían parte de Masesa, las que pues se abastecerían con el agua potable producida tras la captación del agua en este río. Imágenes del curso del agua.
Charo sigue con el itinerario. A continuación, vamos a conocer la presa. No podéis confundir nunca presa con embalse. La presa es un muro de contención. Puede formar un embalse o no formarla. El embalse en realidad sería el conjunto de la presa y todo el agua que es capaz de acumular detrás. Nuestra presa, la del embalse del Jergal, tiene unas características pues especiales. Estamos acostumbrados a ver presas rectas, sin embargo, nuestra presa tiene forma curva. Esa forma curva es lo que se conoce como tipo arco-gravedad. La forma curva lo que permite es que la fuerza de la corriente del agua que viene a través del río, cuando topa con la presa, cuando choca con la presa, se divide, se resbala hacia las orillas, de forma que la fuerza al repartirse permite que sea una presa muy resistente, pero en su interior, además de tener pues, esos materiales que permiten resistir el empuje del agua, tiene conducciones. ¿Qué conducciones? Pues las que van a captar el agua y van a trasladar ese agua hasta la potabilizadora del carambolo. Elementos que podemos ver en la presa, pues yo creo que los más conocidos son las salidas del agua. Tenemos las salidas superiores y las salidas inferiores. Las salidas superiores son los conocidos aliviaderos. Los aliviaderos son 6 grandes huecos en nuestro caso donde no hay compuertas. Hay aliviaderos que sí lo tienen, en nuestro caso no. Se llaman aliviaderos de rebose. Simplemente es un escalón con el cual si el embalse está suficientemente lleno y el agua alcanza ese escalón y es capaz de pasar por encima, cae hacia el otro lado de la presa. Otro elemento, las salidas inferiores, son los que llamamos desagües. Desagües hay de diferentes tipos, de diferentes tamaños, pueden estar todos abiertos o solamente uno, porque nunca van a estar todos cerrados, al menos uno tiene que estar abierto, porque si nos ponemos a pensar en que cerramos todas las salidas de agua de una presa, lo que hacemos es cortar el agua totalmente y no se nos puede olvidar que ese embalse está construido en un río, con lo cual delante de la presa va a seguir estando el río. Si nosotros cortamos todas las salidas de agua, ¿qué le va a ocurrir al río delante? Pues que se va a secar y el ecosistema que forma ese río va a morir. Entonces, EMASESA no puede permitir eso y lo que hace es siempre mantener un desagüe abierto. Ese desagüe que está abierto es el que se conoce como el mínimo caudal ecológico, es decir, la mínima cantidad de agua que hay que darle al río para que la vida siga fluyendo en él. Además cumple una doble función. Si lo observamos, sale un agua de color marrón, diferente. Eso es porque además de liberar agua para mantener la vida en el río, limpia el fondo del embalse y además damos materiales al río para que lo transporte, porque uno de los fines de los ríos es transportar materiales aguas adelante. Otro elemento de esa presa, el trampolín. El trampolín se encuentra entre los aliviaderos y los desagües. El trampolín lo que hace es que cuando el agua cae de los aliviaderos de rebose, lo que hace es provocar un salto en la masa de agua. Al provocar un salto en la masa de agua, el agua cae unos metros más adelante de la presa y de esa forma protegemos la base de la presa de la erosión y, bueno, y de posibles roturas, que eso sería un desastre. Último elemento de la presa, la torre de toma. La torre de toma en el caso de la presa del Jergal está anexa a lo que sería la presa, está unida. Esa torre de toma llega desde la parte superior hasta el fondo del embalse. La torre de toma va a tener diferentes compuertas. En el caso de nuestra presa va a tener 4 compuertas o 4 salidas. Esas 4 compuertas lo que nos va a permitir es coger el agua, captar el agua a diferentes profundidades. Porque esa idea que tenemos de que el agua de los embalses siempre se coge de la superficie no es así. ¿Por qué? Pues si pensamos en primavera y en verano, hay un aumento de la temperatura, de la radiación solar y eso hace que la capa más superficial del agua esté a mayor temperatura que un poco más abajo, unos metros más abajo. Entonces, nosotros con esa torre de toma lo que hacemos es, si la capa de arriba está a muy alta temperatura, lo que hacemos es captarla en una compuerta que esté en una zona más inferior, donde tenga el agua las características buenas para ser tomada, para abastecerla a la población en perfectas condiciones. Sin embargo, si estamos en otoño y en invierno, debido a la bajada de temperatura, al aumento de los vientos, a las lluvias, la masa de agua pues empieza a mezclarse y puede tener, bueno, pues otras características diferentes al resto del año. Ahí habrá que ver ¿dónde está el mejor agua? Si en la superficie o en el centro. En el fondo, nunca. La compuerta que tiene la torre de toma en el fondo solamente va a servir para abastecer al río Agualante por el caudal ecológico y para limpiar el fondo del embalse por ese mismo desagüe.
ya sabemos por dónde se toma, por la torre de toma. Esa torre de toma capta y la añade en la tubería hasta la potabilizadora. Pero, ¿cómo sabe Masesa en qué momento del año está el mejor agua, arriba, abajo? Eso lo hace a través de estudios, a través de muestreos. Hay muestreos periódicos, que pueden ser semanales, que lo que hace es recoger muestras de agua, comprueba la temperatura, parámetros como el oxígeno, turbidez y otros diferentes, y ve dónde está esa mejor calidad para abastecerla. También tenemos otros sistemas, porque si estamos influidos por la época del año en la que nos encontremos, tenemos que tener controladas las variables meteorológicas, porque esas son las que nos van a indicar cuándo vamos cambiando de estación. En el embalse del Jergal hay diferentes estaciones meteorológicas, algunas acuáticas, otras terrestres. En esas estaciones meteorológicas vamos a ver parámetros como la pluviometría, la dirección del viento, la velocidad del viento, la evaporación, la radiación solar, cómo va cambiando, la temperatura. Además, Emasesa hace unos años adquirió, a través de un proyecto de la Comunidad Europea, una boya. La boya es un elemento mucho más actual, donde además de ver esos cambios meteorológicos, porque tiene diferentes instrumentales, también tiene una sonda para detectar cambios en el agua, cambios a través de los seres vivos que viven en ella. Además, esa boya es muy actual porque se puede ver vía satélite, es decir, no hay que venir a comprobar los datos, sino que vía satélite se pueden comprobar. Esa boya, unido con las estaciones meteorológicas y con los muestreos periódicos que hace Masesa, es con la que sabemos la calidad del agua que se va a abastecer posteriormente a la población. Imágenes de una excursionista descendiendo por unos escalones de piedra que conducen hasta el embalse. Por último, quiero hablaros del ecosistema del río Ribera de Huelva, un río que discurre desde la Sierra de Acena por la Sierra Norte de Sevilla hasta justo antes de llegar a la ciudad. Es un ecosistema con una gran biodiversidad, donde se dan relaciones entre la flora y la fauna que habitan en su ribera junto con las que habitan dentro del agua. Entre ellos podemos encontrar sauces, alisos, álamos, chopos, fresnos, podemos encontrar tamujos, adelfas, y entre ellas viven animales como por ejemplo conejos, jinetas, aves como oropéndola, cigüeña negra, anfibios como por ejemplo las ranas, tritones, peces como el barbo, la boga, y todos están en continuas relaciones. De hecho, se nos ha olvidado mencionar un grupo de organismos fundamental como es el plancton. El plancton, hemos escuchado hablar de él, pero muchos no sabemos qué es. Son animales y algas de tamaño microscópico, nuestro ojo no es capaz de verlo, pero está en el agua y es uno de los alimentos fundamentales de los seres vivos que viven dentro del agua y también en su ribera. Ese plancton es el que cuando miramos al agua de un río vemos el color verde del agua. Se lo da las microalgas que forman parte del plancton. ¿Qué ocurre? Pues que esa biodiversidad que tiene el río Ribera de Huelva se ve dañada por el impacto negativo de los embalses. Los embalses es un impacto negativo en el medio, pero sin embargo es positivo para nosotros, porque sin ellos no podríamos aguantar las épocas de escasez de lluvia. Pero de cara al entorno es un impacto negativo. ¿Por qué? Porque son obras, es cambiar un ecosistema fluvial por uno mucho más lento como el que tienen los lagos, la vegetación, hay mucha vegetación que se pierde, animales que pues tienen que escapar de esa zona durante los años que duran las obras, y luego pues una zona que queda muy dañada. Así que Emasesa lo que ha intentado es paliar esos daños. Dentro del embalse lo que ha hecho es reforestar las orillas. Reforestar pues con especies típicas del bosque de ribera, esas especies que ya estaban cuando era el ecosistema fluvial del río. En lo que es agua delante de las presas, lo que ha hecho es pues recuperar el cauce. Ha limpiado el cauce, lo ha ensanchado para que pueda llevar mayor caudal de agua, y además también ha reforestado con esas mismas especies que forman el bosque mediterráneo su ribera, sus orillas, de forma que hoy en día hay un sendero público, un sendero fluvial del Jergal, que mide aproximadamente unos 650 metros, que es de uso público, que tiene cartelería donde se puede conocer tanto la flora, la fauna, las relaciones entre ellas, con el embalse, y todo aquel que quiera visitarlo puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Una serie de fotografías muestran el entorno del río Ribera de Huelva.
Los restos orgánicos se acumulan junto a los sedimentos, lo que aumenta la fertilidad del terreno. Imágenes aéreas de la zona muestran los meandros del río a lo largo de su curso. La corriente se abre paso a través del paisaje montañoso. Más adelante, el curso llega a las poblaciones que ocupan el valle. Imágenes de los aliviaderos de la presa en el embalse del Jergal. Una grabación muestra el agua cruzando estos espacios y cayendo por el trampolín hasta la continuación del curso fluvial. El movimiento rápido provoca que el agua se revuelva, adquiriendo una textura granular. Varias fotografías aéreas muestran la localización de la presa y su actividad reguladora. Dirección e imagen, Rafaela Rodríguez. Montaje, Mercedes del Río. Algacón Consultoría Ambiental. Música, Patrick de Arteaga. Not Giving Up. Programas de educación ambiental Emasesa, tu empresa pública del agua. Conoce nuestro portal web Educación Sostenible, www.educacionsostenible.emasesa.com.